de HIV. Así que bueno, soy médica infectóloga, terapista, también soy entonces escritora, soy poetisa, creo que soy una filósofa con ejercicio ilegal de la filosofía y hace algunos años ya también tuve la suerte de que muchos lugares, muchos compañeros y compañeras me convoquen a cosas como estas, que por ahí no sé si es que soy la docente de nada, creo que me, me convocaron y aprovecho para agradecer muchísimo a Silvia y a las demás compañeras que pensaron en mí para estar hoy en este espacio. Y bueno, por supuesto que uno lo acepta pensando en reflexionar un poco o en llevar también, ¿no? Algunas ópticas para la reflexión en común, pero de ninguna manera creo que les voy a enseñar nada, ¿no? Sencillamente por ahí recorrer un poco algunas cuestiones que bueno, cuando me han estado convocando a un espacio que entiendo que es de mujeres, me pareció, digamos, bueno, desafiante, por supuesto, y le fui con todo, ¿no? O sea, arrancamos con sexo, salud, política, edad y política. Así que la verdad que bastante ambicioso lo mío para hoy. Buenas tardes a todas y rock and roll. Bueno, bueno, la verdad que les agradezco mucho de verdad a las chicas de Somos en Red, la convocatoria. La idea mía era hacer dos encuentros, así que vamos a dividir los temas en dos. Hoy vamos a hablar un poco, vamos a arrancar con la mujer y el sexo, porque quedó sexo, salud, edad y política, pero en realidad la idea era que era mujer, ¿no? Vamos a invitar a la gran Nacha Guevara, mujer, mujer, libérate. Y bueno, y entonces en ese sentido, a todo le deberíamos y le vamos a poner en realidad la referencia, que es la mujer, ¿no? La óptica, lo que le atañe, lo que la toca en relación a estos temas. Así que bueno, muchísimas gracias y espero que les sirva, que les guste, que las entretenga y también que de alguna forma las divierta, ¿no? Por eso también un poco el subtítulo era Solo risas, un poco también esto, ¿no? Desafiando que siempre las mujeres tenemos que tener el rol de ser las concienzudas, las que están siempre en lo serio. Y después secreto se lo llevan los tipos, ¿no? Igual, y ellos la pasan bárbaro. Entonces, obviamente que también hay gente que lo pasa bárbaro siendo concienzuda, etcétera, etcétera, o sea, eso está claro. Pero también está un poco bien, me parece, poder reírse, ¿no? Como un acto de desafío, de rebeldía, un acto también de, de comprensión, de madurez, ¿no? Poderse reír también a veces de muchas cosas que nos pasan. Más allá de que está claro que algunas situaciones no hay forma de que puedan provocar risa, ¿no? Pero bueno, en algunas otras que por ahí se nos impone esta cárcel de la seriedad y el compromiso, etcétera, etcétera, que termina siendo realmente una trampa, no para la vida y el desarrollo, sino para lo cotidiano que es esto, ¿no? Poder estar bien, poder ser feliz. Así que bueno, si les parece, empezamos con, yo preparé un PowerPoint. Bueno, les comento también que tengo mis redes, tengo mi Instagram, que es doctora DRA Gabriela Piovano, después tienen en X Gabriela Piovan 2, en Facebook Gabriela Piovano, y tengo un YouTube donde ponemos mis programas de radio y algunas apariciones en otras cosas que se llama Mundo Piovano. Así que bueno, también las invito a eso. Y bueno, arranquemos entonces con el PowerPoint, si les parece.
Bueno, acá de nuevo, ¿no? Sexo, salud, edad y política, solo risas. Gracias a las compañeras de nuevo por la invitación. ¿Mm? Vamos a la siguiente. Bueno, entonces el capítulo de hoy, primera parte, vamos a hablar, más que nada vamos a centrarnos en mujer, sexo y salud. Eh, yo sé que me fui a la bosta, ¿no? Porque realmente Freud escribió como 35 tratados y nunca supo especificar cuál era el deseo de una mujer, ¿no? Así que pretender que yo pueda hoy decir con unas filminas todo esto, bueno, es un poco, estamos de acuerdo, pero por eso decimos solo risas, ¿no? Vamos a reírnos también un poco. Bien, pasemos a la que empieza. Bien, bueno, cuando dijimos vamos a hablar de sexo, ¿no? Sexo, ¿y de qué hablamos? ¿Cómo definimos esto del sexo? ¿Qué es el sexo, no? El sexo es si tenemos pene o vagina, el sexo es si nos autopercibimos o nos identificamos. El sexo es una actividad que tiene que ver con algún ejercicio de la vida. Bueno, no tenemos una definición como de tantas otras cosas, no tenemos una definición. Pero sí sabemos que parte del sexo, la sexualidad, el ejercicio, ¿no? De la actividad sexual, que por supuesto que no la restringimos en principio de ninguna manera al acto físico, ¿no? Porque también en este caso, ¿no? El sexo que pone a distintos componentes, porque es una relación el sexo, eh, obviamente, como decimos acá, es una relación que termina siendo como todas relaciones de poder, ¿no? Pero tanto la palabra sexo como la sexualidad en los seres humanos, en la humanidad, nos hablan básicamente de dos cuestiones, ¿no? La cuestión del placer, ¿no? Y la cuestión de la procreación. O sea, en la especie humana, la procreación ya no es instintiva, ¿no? O sea, se rompe el ciclo del celo y entonces ya interviene un poco la cultura también, más allá de que existe lo biológico, porque por ejemplo, nosotros vemos que sí es verdad que en la adolescencia hay una explosión hormonal que tiende entonces al hecho de buscar, ¿no? Inclusive la sensación física, ¿no? Del placer sexual, y de alguna forma para garantizar, ¿no? Obviamente la procreación y la continuidad de la especie, entonces, bueno, surge ahí la animalidad, ¿no es cierto? Pero que claramente ya en lo que es, digamos, vuelvo a insistir, a lo que podríamos llamar la humanidad, la humanización de este ser vivo, justamente separa, ¿no? Lo instintivo de la procreación y entonces, de alguna manera, es el placer del acto sexual, ¿no? El que engancha entonces a volver a vivirlo, revivirlo y bueno, cada tanto lograr engendrar un pibe que continúa entonces la existencia de la especie, ¿no? Pero a su vez, claramente entonces, como es una relación entre personas, entre grupos, entre sociedades, hay un poder que se juega, ¿no es cierto?, en este ejercicio. Vamos a la que viene. La que sigue, bueno, ya cuando hablaba Freud, ¿no es cierto?,
de la conformación del aparato psíquico, ¿no es cierto? Y habla de las cuestiones del neurótico, entonces dice que la mujer representa, digamos, lo diferente, ¿no? O sea, el hombre, inclusive cuando, también esta otra cuestión de muchas veces cuando se quiere definir a la mujer, entonces es el hombre sin pene, ¿no? O sea, ni siquiera pueden definirla con sus propiedades. Eh, ¿Pero por qué? Porque justamente la mujer, si nosotros hablamos de una sociedad neurótica patriarcal, que es más vale perversa, ¿no? Pero que identifica siempre a el enemigo, ¿no? O sea, lo que hablamos de las disidencias, ¿no? La cuestión del pobre, la cuestión del migrante, la cuestión, o sea, y que cada sociedad, por supuesto, va buscando ese contrincante, ese enemigo, ¿no? Porque no es que en las sociedades primitivas no había enemigos y eran todos amigos, pero bueno, la cuestión es que quien primero refleja que hay algo que es diferente es la aparición de la mujer, ¿no? Y esto entonces es una disputa de poder, porque el hombre puede, entre hombres, puede, digamos, pelear, guerrear, puede establecer leyes, etcétera, etcétera, pero bueno, la mujer en algún momento se escapa, ¿no? A esa conformación, digamos, de los masculinos o de los varones, y entonces, obviamente, plantea en el fondo, que ella no es consciente, bueno, muchísimas veces de esto, pero lo que está planteando es una disputa de poder. Y a su vez también el hecho del placer, ¿no? De que se haya quedado prendada las relaciones sexuales o lo que es la sexualidad con también el ejercicio del placer, ¿cierto? De ese placer eh, más, más puro, ¿no? Porque algunos dicen que el momento del orgasmo es el otro momento junto con la muerte cuando se equilibra, ¿no? Digamos, lo que sería la actividad de la energía, ¿no? Se llega a un punto cero y es un momento de máximo placer, ¿no? Entonces, tener eso como herramienta de enganche, por supuesto, hace a la mujer poderosa. Porque además en muchas sociedades reinaba y reina la homosexualidad, ¿no es cierto? Sin embargo, la procreación, por más que han intentado, no la logran entre hombres, entonces necesitan sí o sí de la mujer, necesitan sí o sí negociar. O sea, ella tiene un poder, que es el poder de traer al mundo hijos. Entonces, desde ese punto, eh, ella tiene a veces lo que deseo, porque en esas sociedades, inclusive homosexuales, o sea, masculinas, hablamos de los antiguos griegos, ¿no? Y algunas otras sociedades, siempre está la heterosexualidad también. Siempre surge el amor heterosexual. Entonces, en ese sentido también es donde muchas veces el hombre se siente débil, se siente que justamente pierde el poder, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento es que eh, la mujer tiene lo que él desea y lo que necesita, o sea, placer y procreación. Entonces, en ese punto es donde nos volvemos el enemigo del hombre. Sigamos. Bueno, por supuesto que lo que nosotros llamamos la humanidad, debemos aceptar que hay una variabilidad de situaciones, de cuestiones
que es imposible abarcar en una charla y poder dar una visión de cada uno de esos, ¿no? Entonces hablamos un poco de lo que conocemos, que es un poco la sociedad neurótica judeo-cristiana, ¿no? Capitalista y del mundo occidental, ¿no? Más allá de que reneguemos y formemos parte de colectivos que intentan por ahí comprender, reunirse y combatir, inclusive, pero bueno. Entonces, en esta asociación de poder, ¿no es cierto?, a través del sexo, de la diferencia entre los sexos, la sexualidad, y a veces la sexualidad, ¿no? Entendida por la diferencia de que existan hombres y mujeres, ¿no? Que no necesariamente están unidos por el acto sexual. Podemos hablar de la oficina, podemos hablar del trabajo, podemos hablar del matrimonio, podemos hablar de las relaciones. ¿Por qué quiero decir esto? Porque ahí es donde derrama en la cultura lo que estamos hablando y entonces, bueno, está que desgraciadamente, ¿no? Tenemos Estocolmo y aceptamos esa desventaja, como cuando vemos hoy por hoy esos TikTok de un grupo de minas que se dicen somos mujeres de derecha, ¿no? Entonces, vos decís, no, no, no. O sea, a ver, es muy loco que puedan hablar, que vayan a trabajar, que tengan un título profesional, sin entender que se lo ganaron gracias al feminismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, muchas veces está la cuestión que digo debajo, ¿no? La desigualdad ideológica. O sea, cuando uno cree que porque alguien está ubicado en determinada situación se va a comportar o va a tener una cosmovisión, digamos, que es prejuiciosa en realidad, bueno, no, ¿no? Porque hemos visto negros en Sudáfrica, en la época del apartheid, ser policías y pegarles a otros negros. Y está lleno de putos mataputos. Entonces, en ese sentido uno se da cuenta entonces que, bueno, que el hecho de pertenecer a un determinado nicho, vamos a decir así, no hace que haya sí o sí, digamos, identificación, conciencia, compromiso, ¿no? Para romper con esa lógica. Y bueno, y muchas mujeres son cómplices entonces de esa mentalidad patriarcal. De hecho, crían a sus hijos con mentalidad patriarcal. Y ahí está lo ideológico, ¿no? Dame un segundito, volvamos un cachín para atrás. Y ahí está lo ideológico, ¿no? Porque a veces nosotros fantaseamos de que mi papá decía, ¿no? En un mundo ideal, decía, en un mundo ideal, ¿no? ¿No? No iban a haber abogados, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué sucede? No existe el mundo ideal, existe el mundo que es y está la famosa forma de ver la vida más allá de donde vos estés ubicado. Tal vez la vida que te va corriendo, la experiencia que te va corriendo, te ponga te ponga en tu cajón, ¿no? Te ponga en tu lugar. Y bueno, y en algún momento los grandes revolucionarios eran hijos de ricos, ¿no? Pero bueno, fíjense entonces que muchas mujeres, y esto es lo que digo acá abajo, ocupan puestos en el poder real. ¿Eh? Inclusive muchas de ellas manejando ciertas situaciones, inclusive desde su mansión, no yendo ellas ni a la fábrica, ni a transar, ni a arreglar, ni a matar, pero sí son las que mueven los hilos, ¿no? Pero, por supuesto, por detrás, ¿no? Por detrás. Por eso decían, ¿no? Que siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer.
pero siempre por detrás. Sigamos. Bien, bueno, muchas gracias, María Marta. Bueno, una de las cosas que en esa diferencia de sexos donde hay una sociedad patriarcal, cómplice, ¿no es cierto?, que utiliza inclusive a las mujeres, que tiene acuerdo con ellas, eh, obviamente se apela, una parte sería la falta de reconocimiento, ¿no? O sea, de reconocer a la mujer, pero a su vez a ella le dan la falta de conocimientos, falta de información. Bien, esto es cuando vemos las historias, ¿no? Y hoy desgraciadamente en este país nos empiezan otra vez a poner en esta situación que es cuando se elegía a quién iba a acceder de los niños a educación formal. Y entonces, la mayoría de las veces las mujeres quedaban afuera. Entonces se le decía al patrón, le decía, no, no, la nena no va a estudiar, pero la nena va a planchar, la vamos a violar, le vamos a hacer pibe, va a laburar, después va a cuidar a la madre enferma, a mi vieja enferma, y después se va a morir. Entonces, no hace falta, la vamos a explotar siempre. Entonces, por supuesto, eh, muchas mujeres no acceden a, no solo, o sea, a terminar la escuela, sino al verdadero conocimiento, ¿no? Más allá de que nosotras, por supuesto, hay muchas mujeres, y la mujer en sí tiene un conocimiento ancestral, hay muchísimas cosas que heredamos y que entre nosotras compartimos, pero también vemos hoy por hoy a muchas chicas o a muchas personas humildes que no tienen muchas herramientas que por ahí tenían otras mujeres para poder sobrevivir en el medio que hoy se plantea, ¿no? Entonces, todo esto fue parte también de lo que vino, sobre todo en los 90, ¿no? Cuando se empezó, digamos, a embrutecer, no solo se siguió embruteciendo a lo que era las clases económicamente más bajas, sino también a las clases altas, ¿no? Este, y en esta falta de conocimiento, hay, digamos, justamente conocimientos muy básicos y muy esenciales como es, digamos, el reconocimiento gremial, ¿no? El reconocimiento de que las mujeres son un gremio, el gremio de las mujeres. ¿Por qué? Porque a mí me gusta llamarlo el equipo rosa y el equipo celeste, ¿no? O sea, para mí sin dudas hay un equipo celeste que está conformado por el 99,9% de los varones, inclusive algunos autopercibidos mujeres o algunos homosexuales, ¿no? Que llegado el momento se van a aliar entre ellos eh, si tienen que perjudicar a una mujer, sobre todo si ella les causó algún tipo de cuestión, ¿no? O sea, algo, alguna emoción, alguna competencia, alguna pérdida, bueno, entonces se ponen malos y se alían entre ellos, ¿no? Y, eh, por supuesto, todo este laburo que se hizo desde la época del proceso, desde la época, si queremos irnos más atrás, desde lo que fue el desarrollo de la mujer en los 50, eh, pero más que nada lo que fue la dictadura y todos los procesos que vinieron después, ¿no? Eh, donde había como una confrontación de modelos, ¿no? De un modelo solidario, un modelo nacional y popular, inclusivo, ¿no? Versus un modelo liberal, eh, individualista, antipático, y entonces se trabajó muy bien sobre lo inconveniente que era
militar en un sindicato, tomar medidas sindicales, aprender sobre lo que tiene que ver con el trabajo, aceptar que hay que hacer una pelea de fondo real y organizada para ir por el tema de la diferencia de remuneraciones. Bueno, y por supuesto, el vedarle a la mujer el conocimiento, digamos, de lo que tiene que ver con la sociedad, con las diferencias sociales, con la lucha de clases, ¿no? Con la meritocracia. Y obviamente la restricción a partir de esta diferencia que decíamos, inclusive groserísima y a las vistas de lo que es la remuneración, bueno, lo laboral y a través de esto lo económico, ¿no? Siempre el castigo, por supuesto, hacia la mujer es el acceso a la economía, porque, y bueno, porque cuando uno tiene acceso a recursos económicos, es donde realmente es libre e independiente y ya no está atada a nada como para poder desarrollarse. Entonces, obviamente, ahí está que hasta el año 23 la mujer no tenía derechos civiles. Quiere decir que la mujer era considerada un menor o incapaz, o sea, alguien que no estaba capacitado para manejar su fortuna, sus bienes. Con lo cual, si tenía una herencia o tenía cierto poder adquisitivo, lo manejaba su padre, después su marido, si no había marido, sus hermanos, su tío, alguno que pasara por ahí, o eventualmente el juez. El juez de paz estaba a cargo de la fortuna de las mujeres. Y en falta de conocimiento, ¿no? O sea, que no se nos enseña, quiere decir falta de conocimiento, no se nos enseña. Me gusta contar lo que tiene que ver con la negociación, ¿no? Acerca de la negociación, que tiene que ver con la famosa ley de mercado, ¿no? O sea, lo que hablábamos hoy, una relación de poder, lo que yo tengo para poner arriba de la mesa, qué es lo que yo puedo, qué es mi poder, ¿no? Frente a qué lo voy a cambiar, ¿no? Frente a quién lo voy a negociar. Entonces, ahí es donde siempre el patriarcado le pega a la mujer, dándole la sensación de que si no tiene un hombre al lado, que si no tiene un reconocimiento, que si no tiene un apellido, que si no tiene determinada cuestión, no está capacitada para reclamar nada y él puede seguir, digamos, siendo injusto, no dando lo que corresponde, porque una no tiene ninguna capacidad de responder y de realmente, bueno, negociar finalmente, ¿no? Inclusive la palabra negociación le ponen mala prensa, como cuando se habla de intereses, ¿no? O sea, a la gente le ponen mal que diga que tiene intereses. O sea, la gente no tiene intereses. Los que sí tienen intereses son los políticos, o los economistas, o los empresarios. Que generalmente a su vez los intereses de los empresarios son buenos y los intereses de los políticos son malos, ¿no? Bueno, las mujeres no tienen intereses. El pobre no tiene intereses y el trabajador no tiene intereses. O sea, no pueden negociar. Por eso también la bronca que hubo con Perón, ¿no es cierto? Porque fue quien mete a los trabajadores y por añadidura a los pobres, porque en esa sociedad del 45, los trabajadores eran pobres. No había forma de que un trabajador tuviera un acceso a una mejora en su condición de vida. Sí los comerciantes, sí los burgueses, sí los profesionales, sí los que se ponían un negocio, pero no los que trabajaban. Entonces, en ese sentido, la bronca con Perón es porque les enseña, digamos,
a negociar, les da un lugar en la mesa sin tener que, digamos, groseramente, vamos a decir esto, porque alguna obviamente va a decir, bueno, pero en la época peor hubo persecución a cierto sector gremial, bueno, sí, todo eso. Pero más allá de eso, sentó al trabajador en la mesa de la negociación. Creo que eso es lo que más bronca le ha dado al poder real. Y Eva también metió a la mujer en la negociación, ¿no? Lo que pasa que ahí tenés, siendo ella mujer, en cierta forma, hasta Perón, ¿no? Le oculta, por ejemplo, determinadas cuestiones y situaciones y toma una actitud patriarcal, más allá que después, bueno, podemos pensar en el amor, en cómo era eso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo real es que en ese momento, y a partir de eso, lo que tiene que ver, ¿no?, con la organización sindical poderosa como es la de la CGT, y con el correr de los años, el surgimiento de los movimientos piqueteros, entonces, todo eso. Entonces digo, una de las cosas que ejerce el patriarcado es negarnos el comprender cómo es la negociación. O sea, yo siempre digo, ¿no? Cuando una se va a comprar una casa y tiene dinero porque trabajó, porque es profesional, etcétera, etcétera, va a comprar una casa, entra y va a buscar la casa que le gusta y le va a mostrar todo el tiempo al tipo que le vende la casa que está dispuesta a pagar lo que sea para tener esa casa. Entonces el tipo va a... bueno, ponele que todo esto que estamos hablando se llama solo risas y también es ironía, compañera, ¿ok? Imagínate que entiendo perfectamente, pero como lo dije antes, no puedo abarcar todas las visiones de todo el mundo porque si no, no terminamos más, ¿ok? Creo que queda claro de que estoy hablando de determinados sectores, ¿está bien? Bien, sigo, porque si no me desconcentro, chicas. Cambio, Bien, cambio la próxima. ¿cómo? Si pongo la próxima placa. No, dame un segundo más. Entonces nosotras vamos a ir a comprar la casa y le vamos a mostrar al tipo que nos interesa y que vamos a poner la plata que sea. Entonces el tipo en algún momento que nos vende la casa nos va a decir, pues alguna gente dice, ay, qué lindo, me encanta esta casa, qué bonita que está. Entonces, bueno, no, pero hay un problema. ¿Qué problema? Y no, llámela señor, no, pero yo quiero la casa. Bueno, no, lamentablemente ya la vendimos. No, pero ¿y cuánto le puedo dar? Pues bueno, y ahí perdimos, ¿no? En cambio, si fuera mi viejo, por ejemplo, entra y empieza a decir, ay, la verdad que yo esta casa la veía de afuera, me parecía mucho más linda, ¿no? Pero acá ahora que la veo, la verdad que es una porquería. Y nosotros por ahí estaríamos diciendo, no, no, pero no le digas que es una porquería, no le digas que tiene el pito corto, no le digas, no lo contraríes. Entonces no entendemos el mecanismo de la negociación, ¿eh? Donde yo por ahí le pego al otro, no porque piense lo que digo, sino porque necesito pegarle para negociar. ¿Mm? Entonces, esto es un poco lo que ahí tenés. O sea, estamos hablando de algo y una compañera necesita que yo nombre que hay otras cosas. Ya sabemos que hay otras cosas, pero ahora estoy hablando de aquellas personas que nos vedan la capacidad de entender que por ahí, cuando le pegan a alguien, no es porque, cuando, por ejemplo, con el caso de Cristina Kirchner, ¿por qué le pegan tanto? Porque les duele, no porque crean lo que dicen. Ellos saben que están mintiendo. Entonces es ridículo que nosotras, por ahí, frente a esas situaciones, creamos que Cristina se siente mal por lo que le dicen. Cristina ya sabe que se lo dicen porque la odian, porque les ha metido el dedo en el orto. Entonces, bueno, en ese punto es que yo digo, nosotros tenemos que poder empezar a pararnos maduramente en lo que pasa y en que nos llevan de acá para allá
sencillamente para atosigarnos y para que no podamos tomar buenas decisiones, ¿no? Que es un poco lo que nos pasó ahora también. Bueno, ahora sí la que sigue. Bueno, justamente, ¿no? Cuando yo estudiaba antiguamente lo que era la neurosis y lo que era la perversión, ¿no? Decían que el neurótico entiende los dos lados de la ley. O sea, si lo damos como ejemplo a lo que es el sistema, cuando hablamos de un sistema patriarcal que es perverso, es, digamos, cuando hay una oficina del Estado, ¿no? Que cierra un determinado horario y alguien llega un minuto más tarde, ¿no? Y obviamente, una institución, vamos a decir, normal, le va a decir sí, señor, y le acepta el trámite, porque es lógico que está bien, es hasta las 3, pero llegó 3:02 y viene de Tierra del Fuego, entonces le tomo el trámite. Pero cuando la institución es perversa, dice no, no, es hasta las 3, gracias, y le cierra la cuestión, ¿no? Y muchas mujeres quedan prendidas en esa parte, ¿eh? O sea, en no entender la ley de cómo va y viene, ¿no? O sea, esto de que dicen que hacen determinada cosa para, para que el país esté mejor y en realidad hacen la peor cosa, que ya sabemos. Pero muchas mujeres vamos a escucharlas decir que bueno, que era necesario, aunque no tenga lógica, porque cuando uno empieza a ahondar en los argumentos que se nos tiran hoy, o las veces que se tiraron argumentos para gobiernos que hambrean y que recortan presupuestos, no tienen lógica, porque no tiene lógica que no le des un aumento a un jubilado o no le des un medicamento y después le des a familias ricas miles de millones de mangos a 4 tipos. Entonces, ahí es donde queda claro. Sin embargo, vamos a tener un grupo de mujeres, por ejemplo, ¿no? Y en este sentido, ¿cuánta gente, o sea, si un tipo lo votó el 56%, cuánta gente pobre, cuántas mujeres, cuántos homosexuales, cuánta gente que está tirada, pobres, trabajadores, sindicalistas, maestros, eh, músicos, médicos, enfermeros, los votaron? Es así. Entonces, ahí está el tema, ¿no? O sea que mucha gente todavía, por eso por ahí, no es que lo que yo estoy hablando es de la mujer. Por eso también cuando empezó la charla lo dije. A ver, hay tantas mujeres, entre comillas, que pesan la mujer, como mujeres hay, como varones que se perciben mujeres, como qué sé yo, cuántas variantes más podríamos escuchar. Entonces yo no puedo hablar ni reflexionar en una charla acerca de todo eso. Puedo, digamos, ahondar en una parte que me parece interesante por ahí poder concientizar hoy en una charla entre nosotras, ¿no? Y en ese sentido, entonces, siempre está la cuestión de la aprobación del padre y la obediencia debida, ¿no? O sea, cuando uno está viendo que pierden poder adquisitivo para viajar en colectivo, que no tiene ninguna lógica, bueno, hay gente, mujeres que dicen, y bueno, pero es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se lo dijo el padre, se lo dijo la tele, se lo dijo el presidente. Se lo dijo la autoridad. Entonces, ahí está donde desgraciadamente la mujer queda enganchada, todos, porque esto es del humano, ¿no? El humano sobrevive por la mirada del otro. O sea, si a nosotros cuando nacemos no nos mira nadie, nos morimos, queda claro. O sea, nadie nos da de comer, no nos abrigan, chau, no hay destino. No somos como los Bambi que nacen y ya caminan. No, nosotros necesitamos que nos miren. Así de básico es eso, ¿no? Y en ese primer momento, por supuesto, quedan enganchados todos los demás momentos. Y el mandato ahí es, bueno, dale bola al que te mira, porque esa es la forma correcta, ese es el que te va a salvar. Esa es la ley,
¿no? Claro, nadie nos avisa que ese por ahí también viene lleno de incertidumbres, viene lleno de ideología, de experiencia, ¿no? Entonces, obviamente, muchas veces lo que nos ofrece no es lo mejor, no es lo que debe ser, es lo que puede. Pero la mujer niña, justamente, intenta responder a ese mandato, ¿no? Digamos la siguiente. Porque uno mira al padre, en realidad, porque esto viene del famoso complejo de castración y el Edipo, ¿no? Se ve que se me fue una diapositiva donde hablábamos de, como decíamos hoy, ¿no? Según Freud y después Lacan, en la formación del aparato psíquico y en el neurótico, ¿no es cierto? Donde está lo que se llama el complejo de castración y el Edipo, donde la mujer, obviamente en una etapa onanista de su desarrollo, busca el amor de la madre y busca el placer, digamos, que le da, en este caso, su clítoris, ¿no? Pero con la fantasía de que va a crecer, de que va a tener pene, de que va a ser varón. Yo lo leí a Freud y decía ¿de dónde sacó esto este hombre, ¿no? Cuando habla de que cuando la mujer descubre que no va a tener pene, bueno, de alguna forma ahí reniega con su madre y obviamente con quién puede tener un hijo. O sea, si no tengo pene, pero por lo menos tengo un hijo, esto es con mi padre, entonces ahí aparece el Edipo, ¿no? O sea, el saberse sin pene, castrada, según ellos, nos hace ir al Edipo, o sea, ir a buscar en el hombre de la casa, vamos a decir así, tener un hijo. Y entonces el mismo Freud dice, lo que no se sabe después es cómo la mujer resuelve el Edipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, ahí está una de las primeras cuestiones, ¿no? Que es que una termina compitiendo con su madre por el Edipo, porque una vez que su madre consigue a un hombre y tiene una hija, desgraciadamente muchas veces no saldó su propio Edipo. Entonces le transfiere esa competencia, claro, Electra, le confiere a esa hija esa pelea por ese lugar, inmaduramente, ¿no? Inmaduramente. Entonces yo decía que papá sabe que el incesto está prohibido, ¿no? Entonces empieza, digamos, ahí la cuestión de, bueno, de por qué papá no me quiere, por qué papá me rechaza, ¿no? Bueno, porque de alguna forma significa el incesto, ese amor. Entonces, por supuesto que hay que correr ese amor. Y de ahí, lo que decía también Freud, que queda como núcleo de lo que no se puede, de lo que no es, y entonces de eso no se habla, ¿no? Ahora, no se habla de sexo explícitamente, pero sí se hace, ¿no? Por eso estamos todos acá y por lo que decíamos también, de que se hace sexo no para reproducirse. Entonces, en esa acción también muchas veces aparece el sometimiento, ¿no? Hacia la mujer. O sea, a la mujer se le niega en ciertos estamentos, por supuesto que hoy está la modernidad y nosotros tenemos el aparatito ese que te lo compras y te masturbás vos en tu casa, eso está, ¿no? O sea, inclusive yo tengo 58, ya prescindí totalmente de relacionarme con gente con vistas a sexualizarnos. Pero no quiere decir que no siga sucediendo, porque desgraciadamente cuando ves a las chicas, cuando charlas, porque trabajás en salud y entonces tenés la posibilidad de que vengan a la consulta, etcétera, etcétera,
bueno, y aunque la cuestión del perreo, la cuestión de todos esos nuevos géneros donde la mujer, digamos, se muestra, ¿no? Como muy, muy sexualizada, pero siempre da la sensación de sometimiento, ¿no? O sea, por ahí está mal creer que todas las mujeres sufren y padecen cuando hacen el amor. No es así. O cuando cogen, no sé cómo lo queremos llamar, pero bueno, cuando tienen el coito. Pero todavía en muchísimos lugares, y en muchísimos lugares, por supuesto, del mundo, y en muchísimas sociedades, y sociedades que hoy están en Argentina también, ¿no? El placer de la mujer está mal visto. O sea, la mujer que tenía goce, primero se cogía para pagarle al marido que te daba el apellido, que te daba la casa. eh, y tenía que inclusive, o sea, no sé, era los jueves y los domingos 2 veces, porque a ella no le tenía que gustar, porque si a ella le gustaba estaba mal. O sea, la sexualidad tenía que ser una violación, tenía que ser que el hombre le arrancaba tener sexo a su mujer, ¿no? O sea, la cuestión del sometimiento, ¿no? Y meter un par de variaciones también en esto, que muchas veces no se habla, ¿no es cierto? Que es, digamos, que hay amor, muchas veces hay amor oculto entre los hombres. Entonces, digo yo, ¿no? Aclaración innecesaria, no siempre, por supuesto. No vamos a decir todos los hombres son putos, no. Pero muchísimos hombres son homosexuales y no pueden decirlo, no lo pueden explicitar por millones de causas que son comprensibles o que por lo menos entendemos, ¿no es cierto? En muchos casos lo que significaría para una persona, por ejemplo, de Salta en una determinada familia, blanquear su condición. Entonces se termina metiendo en una cuestión heterosexual, con una familia, con hijos, etcétera, que sencillamente para aparentar que no desea, y por eso dije no siempre, porque no estoy queriendo decir que una persona que es homosexual, con pareja homosexual, no quiere tener hijos, mentira, obvio que muchos quieren tener hijos y aman a sus hijos y desean a sus hijos, pero hay una cantidad de personas como mujeres no homosexuales, pero por eso lo que hablamos del aborto, de la necesidad del aborto legal. ¿Por qué? Porque hay mujeres que no desean maternar. O sea, por eso decíamos hoy que la procreación no es instintiva. Entonces, en ese sentido, no hay algo preestablecido. ¿Y qué pasa con ese niño, con ese hijo, que tiene un padre que no lo mira, que no lo acobija, que no lo cría, que no lo acompaña, que no lo referencia? Y que tiene que ver con la falta de deseo de ese padre, porque su deseo está puesto en otra cosa, pero no lo va a decir. O sea, tal vez el hijo cuando tenga una edad X se dé cuenta de lo que está pasando y entienda entonces que no es él el que no es digno de amor, sino que desgraciadamente, por ya sea porque su madre no era deseante, por lo que sea, y su padre tampoco era deseante, ¿no? Del otro lado está el que se enamora y se siente vulnerable, ¿no? O sea, muchas veces lo que... Disculpen. Muchas veces lo que sucede es eso. O sea, el hombre, digamos, en ese mundo patriarcal y machista, el hombre siempre está parado como arriba, ¿no? O sea, él no está enamorado, él no sufre por una mujer, eh, él está en otra, pero en realidad cuando se enamora, justamente una de sus cuestiones es sentirse
débil y sometido frente a la mujer, ¿no? Entonces, muchas veces esa violencia que vemos hoy, que es el feminicidio, etcétera, etcétera, tiene que ver también con esto, ¿no? Con no saber manejar la frustración de que no es como vos querés, ¿no? O sea, y esa vulnerabilidad la tramita, ¿no es cierto?, muy primitivamente, pensando que si hace desaparecer a la mujer, va a desaparecer su falta, su dolor, ¿no? Bien, la siguiente. Bueno, entonces quería decir, por eso, ¿no? Que no somos todas iguales, que hay de todo, ¿no? Que a veces inclusive cuando pensamos, por ejemplo, cuando hoy planteaba la compañera, uno a veces dice que también en la búsqueda de la felicidad tiene que estar qué es lo que nos hace concretamente felices en lo cotidiano. Yo trato mujeres con HIV, por ejemplo, donde desgraciadamente hay diagnóstico de muerte, pero que en realidad si la persona hace todo bien puede vivir muchísimos años, pero siempre les digo que entre lo que se hace, que es ir al médico, hacer la dieta, caminar, ejercicios, ir al psicólogo, ir al grupo, etcétera, etcétera, tiene que estar qué es lo que a nosotras o a nosotros o a nosotres nos define y nos hace sentir feliz cuando lo hacemos. Yo doy el ejemplo de los varones que los jueves a la noche van a jugar al fútbol y se sienten Maradona. Por supuesto que se divierten, ¿no? Hacen morisquetas, después van y se comen un pancho, un asado, se toman una cerveza, se dan un lugar. Y entonces cuando uno piensa para qué hace todo lo que hace, en realidad lo hace para ese jueves jugar a la pelota. Y por supuesto que no es para todos jugar a la pelota ni cantar, porque yo tenía una amiga que ella realmente se sentía realizada con la carpintería, ¿no? Así que nosotras le regalábamos cosas de carpintería para que ella pudiera ser feliz en el fondo de su casa cuando tenía tiempo y se ponía a hacer cosas de este tipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también se nos ha vedado, no se nos deja, ¿no? Cada vez, por supuesto, la sociedad moderna nos va dando más permisos y hoy tenemos a un montón de chicas que juegan al fútbol, ¿no? Y que adoptan también esa forma de decir, bueno, alquilamos entre todas una cancha y jugamos un ratito a la pelota y está muy bien, ¿no? O sea, digo, no hay algo que a priori podamos decir que es lo que nos va a gustar a todos o a todas, pero lo importante es esa búsqueda y lo importante es poder hacer eso, ¿no? Exactamente, bien. Entonces, las actitudes frente a esto, a la diferencia de los sexos, es, como decíamos hoy, ¿no? La aceptación, ¿no? El aceptar, el resignarnos a que, bueno, los hombres son mejores, los hombres llegan más, hay que escuchar al hombre, yo me protejo porque este hombre me da protección. Por supuesto, la oposición, ¿no es cierto? Justamente el oponernos a ese destino que nos quieren dar, que nos quieren consolar y nos quieren tener ahí porque no se bancan poder perder, ¿no? Ni un partido. Y la imitación, ¿no? También están aquellas mujeres, por eso a veces hay una controversia en los colectivos LGBT, etcétera, etcétera, porque muchas veces las mujeres y el feminismo piensan a los varones trans, ¿no?
con el modelo de son mujeres, ¿no? Entonces son compañeras y desgraciadamente, o no sé, pero característicamente algunos de estos grupos, por el contrario, son mujeres que se sienten varones, pero que se sienten varones patriarcales, como las mujeres trans, que muchas de ellas, no las que son activistas, las que han ido al frente, las que lograron un documento o una ley, las que viven en los barrios, las que a veces ni siquiera se dan a conocer como mujeres trans, su fantasía es de la mujer con la casita, con el maridito, con el autito, con el mantelito. No es la mujer luchadora que va a la fábrica. Entonces, bueno, digo, ahí también a veces presuponemos que las posturas van en un determinado sentido y no todos lo ven de esa forma, ¿no? Así que bueno, dicho esto, para cerrar la primera parte de esta charla, que sería entonces mujer, sexo, ¿no? Si sos mujer, sos la diferencia. ¿Está bien? Así que bueno, no sé si queremos decir alguna cosa acá. Me quedan 2 slides para compartir sobre el tema de salud. ¿Están vivas? Sí, yo estoy viva. La Sí, última sí, frase, totalmente. frase Sí, sí. que dijiste, Estamos todas eh, vivas. ¿cómo que dijiste para cerrar? Si sos mujer, es muy fuerte. ¿Sos la diferencia? Es muy fuerte lo que dijiste, me pareció. Yo creo que sí. Parece que sí. No, se les corta, no les escuché lo que dicen. Ahora, Ahí sí. bueno, yo me quedé callada, por eso no era que se cortó. Yo dije que sí, te respondí que sí. Yo creo que podemos ser parte de la diferencia. O yo por lo menos me siento parte de la diferencia. Claro. Es muy fuerte. O sea, a mí me quedó ahí, digo, qué buena frase, qué buen cierre, qué buena síntesis. Muchísimas gracias. ¿Por qué es así? Porque explicaban, por ejemplo, de por qué en Estados Unidos lo dejaron ganar a Obama, que era un negro, ¿no? ¿Por qué los blancos de derecha dejaron que gane un negro? Y la explicación es que el otro contrincante era una mujer. Entonces, ese es Totalmente de acuerdo. Acuerdo total. el tema. Por eso acá también tiene el tema de CFK. O sea, es una gran estadista, la podemos poner como Merkel, y no, es una chorra, digo. Pero ahí hay que entender, ahí hay que entender. Vos fíjate que cuando el pueblo está pobre, el problema es la economía. Pero cuando el pueblo está rico, el problema es la corrupción. Claro. Entonces a ella, saben que nos sacó de la pobreza, entonces la acusan de corrupta, de chorra. Ahora, nosotras tenemos que saber, para mí, que lo están haciendo porque les duele, o le están pegando, o sea, no detenernos. Esto es como cuando, bueno, ¿por qué termina Cristina con Alberto? Porque Alberto es el que más le pegaba. Entonces, digamos, mi estrategia es, o sea, la estrategia de Alberto es pegarle, sabiendo que está mintiendo. El tema es que por ahí nosotras, muchas veces, nos pasa que no entendemos que ellos saben que están mintiendo. Por eso tenemos que ir hacia otra respuesta para ir con eso, ¿no? Por ejemplo, con esto que pasó con la pandemia, ¿no? Todo fue agite, 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 para que vos estés enojado, triste, confundido, etcétera, etcétera. Entonces, si vos, lo que pasó ahora con la gente que fue eso también. O sea, estoy enojado, no entiendo por qué. O sea, la gente estaba enojada porque no lo dejaban a los de las estaciones de servicio aumentar la nafta. O sea, hubo un momento que se enojaron por eso.
¿no? Bueno, seguimos, me quedan 2 o 3 slides y ya terminamos y les regalo un poema al final, ¿está bien? Perdón, Gabriela, quisiera decir algo chiquitito. Mi nombre es Nadia, ¿qué tal? Nada, pues yo me quedé pensando en esto de la distribución de poder, decir, yo soy travesti, digo, y en este momento me sentí como colada en este espacio, digo, ¿no? O como espía, tal vez, si se quiere pensar de otra forma. Y pensaba en esto de la distribución del poder, pero también veía que vos hiciste como tres afirmaciones cuando decías varones que se perciben en mujeres, digo. Y me parece que también esto es seguir apostando a ese vitalismo, digo, de la construcción, digamos. La idea de varón, la idea de mujer también es una construcción, digo. Yo no Total, me siento, cultural. cuestión Sí, cultural, sí, digo, sí. yo no me siento ni varón ni mujer, yo soy No, no, travesti, digo, es otra cosa, digo, no, amor, déjame terminar, digo, porque si no, vamos, digo, porque yo soy travesti, digo, porque si no también, digo, y después también en la distribución del poder, digo, cuando termina la frase, bueno, si sos mujer sos la diferencia, bueno, las travestis también son la diferencia, digo, voy a hablar por las por travestis, eso, digo, pero estás pero también incluida. pienso en esto, digo, las travestis también somos la diferencia, y voy a citar a Ana Berkin donde dice que ese travesticidio social y el travesticidio en sí, que digo, viene como consecuencia también de eso de haber traicionado al patriarcado, digo, y yo digo esto también, porque en un momento puedo decir, bueno, que nos uniríamos al grupo de los varones, digamos, una cosa así, que yo como travesti, estar escuchando esto en un espacio de mujeres, digo, es como que fui hacia atrás otra vez cuando las chicas, voy a decir, no, nos veían como esa competencia o esa cuestión de que no sé, como las quitas marido, digamos, ¿no? Como que la habilitadora de todo, como ¿Puedo todo decir tipo algo de yo cuestiones. ahora? ¿Puedo decir algo? Porque me Ahora, parece bueno, que no. A ver, primero, estoy llena de amigas trans y yo soy una mujer que se siente varón, que se siente mujer. ¿Ok? Pero ¿por qué cuando yo digo mujer estás incluida? ¿Está bien? La discusión de la autopercepción y todo eso la paso por arriba porque estoy de acuerdo con vos que es una construcción. Para mí, mis amigas y amigos trans no son una mujer que se siente varón, son trans, no hay. O sea, las acepto así, no lo discuto. Por ahí se hace difícil meter toda esta conceptualización que vos tenés, que yo la conozco, pero que me parece que para traer a una mesa de una cantidad de personas que no conozco en qué está su percepción de todos estos temas, bueno, uno se ve en la obligación de achicar, ¿está bien? Pero dentro de lo que yo llamo el colectivo de la mujer, que es lo diferente, está, por supuesto, la cuestión trans y la cuestión traba. Desde ya, o sea, sabelo. Por ahí no puedo explicitarlo, o bueno, la próxima vez diré que dentro de cuando yo digo mujer, estoy poniendo la diferencia. Entonces, esa mujer también puede ser un pobre, puede ser también porque representa todo eso. Y dentro de la percepción de lo que es la mujer, bueno, entra las mujeres trans, pero por eso te digo, hay una profundización en estos conceptos que por ahí se hace difícil en una cosa, en una charlita que vamos a dar en 1 hora y media. Pero quiero que sepas que justamente por ahí soy demasiado básica porque entiendo que hay mucha gente que todavía no saltó estas discusiones. Ahora, en lo personal, quienes me conocen saben perfectamente que yo formo parte del colectivo trans y que además entiendo que, primero que además hay personas que en un momento dado tienen determinada característica o determinada cuestión y a lo largo del tiempo pasaron a otra situación y después volvieron, o sea, las personas somos mutables, las personas nos vamos corriendo, entonces no hay una cosa fija y menos para esto, ¿no? Entonces en ese sentido por ahí uno parece rígido porque bueno, para explicar tenés que por ahí acotar
y en eso se pierde, pero sí vale la aclaración y me encanta que estés participando y que aportes esto para que yo pueda decir, che, miren que cuando digo mujer, también hablo del colectivo trans y el colectivo traba, ¿eh? Dale, perfecto, digo, pero también, si yo no hubiera estado y si acá hubiese una persona que, digamos, que por primera vez se suma, se va con la idea de que yo travesti en realidad soy un hombre, digo, soy un varón. Y eso es tan fuerte en nuestra identidad, pero tan fuerte, es un golpe tan fuerte, voy a decir, que bueno, que por eso yo me vi la necesidad de aclararlo, digo. Es nada más que eso y es simplemente para contribuir. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos por hacerlo. Perdón, ¿puedo agregar algo? Yo creo que Sí. un poco lo que dice la compañera tiene mucho que ver con esta cosa de las mujeres, del feminismo mujer y lo que vos hablabas al principio, cómo han sacado a los demás colectivos de los trans y las travestis. Lo dijiste y me pareció, a mí me quedó claro por haber escuchado, por estar siguiendo todo esto que es fascinante, la autopercepción, la percepción del otro, hasta con los nombres. Y está bueno, aunque lo haya traído la compañera, porque es real. A veces uno puede tener mayor conocimiento, pero no todos los tenemos y está buenísimo. Gracias. No, es que creo que es sumamente necesario que justamente tengamos una charla en ese sentido, ¿no? Para poder entender y aprender más que nada. Así que bueno, mil gracias, Nadia. De todos modos, insisto, para mí, todas nosotras y todos nosotres hacemos la diferencia. Y frente a eso es que el patriarcado pelea y lucha. Pero yo como no me puedo erigir, por ejemplo, ni aceptaría que me tomen en representación de los médicos. ¿Me entendés? O sea, me ha pasado en charlas que digan, no, porque los médicos no sé qué cosa. Sí, bueno, pero yo estoy acá. O sea, los médicos son una mierda. Sí, bueno, pero yo soy médica y estoy acá. Entonces, pero no puedo representar a los médicos porque no soy esos médicos. Entonces, en ese sentido, tampoco, vuelvo a insistir, por ahí uno dice, va, yo tenía la fantasía, ¿no? Yo tenía la fantasía. Yo tenía un tío que si yo soy gay friendly, me permito pensar, me traba, es por un tío mío gay que mi mamá nos habló siempre en una época que no existía la palabra gay friendly, nos hizo de esa forma, ¿no? Y nos dijo el día que supimos todo, que era porque ella no quería que el día que supiéramos que mi tío era gay, lo relacionáramos con una persona negativa, con algo negativo. Y de ahí que yo, por ejemplo, en mi trabajo, en mi lugar, le he dado, digamos, una entrada social a mis compañeros que por ahí, de alguna forma, por no ser rechazados, ocultaban su situación, ¿no? Sin embargo, mi tío terminó diciendo que él era de derecha y que él sufrió un montón porque mi familia era de izquierda. Así que lo terminé mandando a la concha de la lora. ¿Y qué te quiero decir entonces? Que por más que sea puto, igual era un pelotudo, ¿ok? Entonces a eso voy. No todos somos todos ni representamos a todos. Y me estoy quedando sin batería. Bien. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Yo te quería preguntar algo, Gabriela. Sí. Mira, una vez estuve dando una charla y hablé del Edipo y del Electra, ¿no? Y de la no resolución del Electra y de la no resolución del Edipo, que cuando no lo superan a la edad de 7 años, ¿no? Entonces toman el camino de la homosexualidad. Quiero saber si hay alguna otra teoría más moderna, porque esa es la de Freud. Pero si hay algún psicólogo en la sala o alguien que me pueda explicar alguna teoría más moderna o de dónde poder leerla. Hola, acá hay una.
Hola, ¿Me ¿se entendió escuchan? la pregunta? Sí, ¿me escuchan? Sí. En realidad el tema del Edipo es bastante más complejo que eso. Y no hay, digamos, una línea directriz donde uno pueda decir si pasa esto, pasa lo otro. Como todo, hay tantos Edipos como seres humanos. Inclusive Freud, No se escucha. lo que, lo que pensamos, ¿se escucha? Lo que pensamos ahora es que el Edipo en realidad no se resuelve. Uno lo ve en la clínica eso y en realidad no es que se resuelva. Además, en la medida en que no impida tener amores de los que una persona necesita para vivir, no nos importa demasiado, porque siempre estamos creando algún vínculo amoroso que tuvimos. Tenemos como mapas de amor hasta en el cuerpo, si se quiere, eso desde la sexología. El Edipo es bastante más complejo, como para pensar si la homosexualidad tiene que ver con esto, con aquello. Tiene que ver con la búsqueda del amor, ante todo, y con eso que tuvimos o nos faltó. Yo lo resumiría un poco así en forma muy general, así, la búsqueda del amor. Y de repente hubo objetos amorosos que no nos dieron. Entonces, lo que nos falta es eso. A veces es la falta del amor del padre, por ejemplo, en un varón y buscan un hombre. Otras veces es odiar a la madre. Hay tantos Edipos como personas, ¿no? Es más complejo que todo eso. Sí, en psicoanálisis ya no aceptamos, ya no se acepta, porque felizmente se pensó que sea una perversión, que sea una desviación, que tenga que ver con algo patológico. Hoy se entiende de otra manera, ¿no? Compañeras, ¿me escuchan? La doctora Gabriela salió porque se Sí, estaba quedando sin batería, así que la hemos perdido por un ratito. Espero que se pueda volver a conectar. ok. Bueno, esto quería avisar, así que bueno, no va a responder por ahora. Que, Vamos a esperarla Un me varón, dos. parece que, perdón, lo que acaba de decir lo de la compañera psicóloga, me pareció que yo venía pensando esto, pero hace muchísimo tiempo, y digo, qué buena la pregunta y qué buena esta respuesta y cómo hemos avanzado, ¿no? O sea, o los estudiosos Sí, o los psicólogos, totalmente. y se ha llegado Totalmente. a un buen camino Esto es todo un proceso, ¿eh? Esto fue toda una lucha y todo un proceso, porque yo soy de APA, aclaro, y APA es muy conservadora, ¿sí? Muy. Y recuerdo que hace años, cuando yo era candidata, por ejemplo, yo escuchaba a algunos didactas que decían, bueno, lo que pasa es que la IPA ahora acepta la homosexualidad porque hay homosexuales en los cargos directivos, o sea, se denostaba, ¿no? Hoy por hoy no, hoy por hoy hay una apertura mucho mayor. Esto no quiere decir que estén todos, ¿eh? Pero No, sí no, hay una claro. apertura. Yo con respecto a lo que decía Gabriela con el tema de los grupos, por ejemplo, las mujeres que juegan fútbol, el otro día estaba escuchando ¿me escuchan o no? Ahí. Sí, Sí, te sí, Estaba escuchamos. escuchando una prédica de una pastora centroamericana, creo que era, no me acuerdo el país, pero centroamericana, y hablaba de cómo las pibas si quieren jugar al fútbol había que sacarla por una cuestión de espíritus, que me pareció en esta época muy fuerte escucharlo. Estaba, viste, haciendo zapping y dije, wow, mirá bueno, esto. hoy, terrible. No, claro, Bueno, pero hoy leí un artículo que me pasaron de la IPA donde jamás enseña cómo golpear a las mujeres para que se enderecen, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, claro, como acá en la vivimos en mundos, sí, total. Ahí está ingresando la doctora. Quería vivimos, intervenir Nora. Le Sí, damos la palabra a Nora dale. y la doctora ya está llegando. pues me gustaría decir algo. Hola, A ver. Nora, ¿ibas a decir algo? ¿Sí? yo, Sí. ajá. Sí, no, soy psicóloga también y estaba escuchando con mucha atención a la compañera recién
Y sí, respecto a esto del psicoanálisis, coincido absolutamente con lo que ella está planteando. Y además que esto que agregué en el chat, que seguimos releyendo a Freud, a Lacan, bueno, con sus teorías, y los vamos contextualizando también, porque vamos leyendo los textos y vamos viendo que algunas cosas que decían no eran entendidas de tal manera históricamente por esto del patriarcado, ¿sí? Respecto a la mujer, No, pero respecto a la además hay homosexualidad. otro tema. Hay un tema importantísimo. Freud mismo reconoció al final de su vida que en Ajá. realidad no había logrado penetrar un solo caso. Y lo dice en estos términos, ¿sí? Del psiquismo femenino. Él habla en su último tiempo. Nunca abandonó lo de la envidia del pene. Hola, Nunca Gabriela, cambió. no te veo, perdón, estamos conectando nuevamente Hola, con la hola. doctora. Gabriela, no te veo, pero te escuchamos. Adelante. Sí, yo sí la veo. Sí, se escucha. Sí, sí, se ve, Ahí se te ve. veo, perfecto. Perfecto, Gabriela, adelante. Gabriela, te escuchamos. Ah, bueno. ¿Puedo terminar lo que estaba diciendo brevemente? Freud era un hombre de su época y realmente los problemas que tuvo para de la mentalidad de esa época. Y hay escritos que muchas veces en psicoanálisis se pretende que no los mostremos, pero las cosas que dijo de las mujeres son de una misoginia realmente olvidable. Es espantoso lo que dijo. Hay artículos que son terribles. No solamente la envidia del pene porque la mujer es castrada y nace castrada, sino que, bueno, obviamente Melanie Klein fue cambiando esas cosas, pero Lacan hay una cosa interesante que aporta, muy interesante, y que tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, el dominio sobre las mujeres y demás. Él dice que el varón tiene una forma de funcionamiento psíquico basado en la castración, ¿sí? En el temor a, me van a cortar. Que las mujeres también tenemos eso, que Freud nos decía que no. Tenemos otro funcionamiento que es lo que altera mucho al género masculino y que es que hay una forma de funcionamiento que tenemos al lado de la castración que no se rige por la castración, que tiene que ver con una creatividad de ir para adelante y que a los varones los aterra. Esto dice Lacan, ¿eh? Es muy interesante el planteo de él, muy Bueno, interesante. quisiera decir algo, porque por ahí, antes que por ahí la doctora cierre, y que me parece importante como participante de este espacio que vengo compartiendo varios espacios. Primero, pensarnos en lo que dijo Gabriela al principio, que son las relaciones de poder. Y las relaciones de poder que se dan aún dentro de estos grupos como el que estamos nosotros, o espacios militantes. ¿Quiénes tienen la palabra? Ahí dice lean a Jung, lean. ¿Por qué deberíamos leer todas? Como para entender nuestra condición de mujeres o disidencias sexuales y cómo eso implica en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque yo me quedo en el título de esta presentación, que ha sido una presentación, no un taller, que valoro muchísimo. Si está Gabriela por ahí, me escucha, y a todas las compañeras. Está ingresando, le cuesta ingresar. Varias Bueno, veces está pensar el intentando. sexo, la salud, la edad y la política. ¿Cómo es la intersección entre todo eso? Porque si no, vamos a ver o vamos a pensar, o yo me quedo con la sensación de que hay personas que tienen privilegios, que lo tienen de hecho, que han tenido la posibilidad de formarse, de seguir estudiando, de seguir leyendo, pero eso cómo se traduce en la vida cotidiana de todas nosotras, mujeres mayores. Y ahí es donde yo creo que es un desafío para todas nosotras pensarnos que lo que decimos tiene que llegar a todas, ¿no? Ese es el desafío.
porque si nos quedamos, les cuento que yo trabajo en el programa, o trabajé muchos años en el programa de educación sexual integral, ¿no? Y estoy en este momento pensando que todo el recorrido que hicimos es muy importante, pero hay que cambiarlo. El camino hay que tomar otros atajos porque no está funcionando como veníamos. O lo que funcionó en un momento, como decían ustedes, ¿no? Lo que decía Freud hace un montón de años, ahora lo estamos repensando. Bueno, lo mismo pasa con todas estas temáticas. Pero lo más importante es que lo que digamos tiene que llegar a todas. No las que nos podemos leer, no las que podemos comprar un libro, no las que nos podemos conectar a internet únicamente. Tiene que llegar a todas. Y ese creo que es nuestro gran desafío en este tiempo. Y les agradezco porque aprendo mucho de todos estos espacios y de la posibilidad que tenemos todas de hablar acá. Gracias. Gracias. Acá llegó nuestra doctora. Adelante, Gabriela, gracias. Bueno, me gusta que provocamos un poco de debate y bueno, por ahí una es limitada, ¿no? Porque, bueno, justamente cuando uno es profesional, lamentablemente te vas, en vez de ampliando, te vas limitando, ¿no? Pero estoy de acuerdo con lo último que escuché, que la idea es esa, es llegar a todas. Lo que pasa es que tampoco vamos a pretender que en una charla vamos a llegar a todas, o sea, no porque estuvieras hablando de la charla, ¿no? Pero quiero decir que a mí me encantaría y es algo que justamente es lo que pienso siempre, ¿no? Porque justamente hay un estrato de personas a las que no llegamos porque no nos podemos comunicar, porque hay intereses diferentes, porque hay tiempos diferentes. Y bueno, y justamente tampoco quiere decir que después todo el mundo va a resolver o va a pensar como pensamos o lo pensamos nosotras, ¿no? En ese sentido también lo tengo claro. Pero bueno, me habían invitado a una charla, digamos, como para tocar un poco estos temas, ¿no? Y por ahí provocar esto, un poco de debate y también de ver cuál sería una estrategia, ¿no? Ya que si estamos reunidas hoy es porque creemos en la comunicación y en el intercambio para poder crecer, porque en definitiva me parece que el recorrido vital tiene que ver con eso, ¿no? Con crecer. Bien, solamente acá si terminamos ya, 2 segundos si quieren, si no, no hay ningún problema. Pero bueno, para cerrar el capítulo de hoy con Mujer y Salud, ¿no es cierto? Bueno, por eso quiero decir que no me tomen en serio tampoco todo, chicas, porque no puedo poner en una filmina una situación por ahí que abarque todas las posiciones que podemos tener como mujeres frente a la salud, ¿no? Pero bueno, me centro entonces en que cuando hablamos de la falta de sexualidad o de placer, esto que decíamos allá, que en esta sociedad patriarcal la mujer debe resignar el placer, porque en realidad resigna su libertad, su posición, ¿no? Lo que siente, y la enganchan con el exceso de responsabilidad, ¿no? O sea, nosotras, que no, nadie dice que no lo tengamos, pero justamente, ¿no? El estar todo el tiempo acarreando con todas las cuestiones hacen que perdamos entonces la idea de que más allá de todo necesitamos del placer, ¿no es cierto? De un placer que no esté ligado con el cumplir, sino sencillamente con el sentirnos mejor. Bueno, Graciela, en todo caso te esperamos la otra semana. Gracias. Bien, y esto que digo acá abajo, ¿no? La falta de afecto de un lugar genera entonces cuestiones psicosomáticas. Seguramente las nuevas generaciones de mujeres, de personas trans y de niñas en general, inclusive nuestros hijos tal vez, ya los vemos diferentes, porque nosotros hemos sido madres diferentes, hemos construido familias diferentes,
Y cuando digo madres, no hablo de madres mujeres, sino del rol de madres, ¿no? Entonces, por ahí, la cuestión de la falta de lugar o el de que tengan que tener un rol donde no pueden sentirse y no pueden expresarse, eso haya ido cambiando, que es algo que por ahí la sociedad machista y patriarcal hoy nos recrimina, ¿no? Que dejemos que nuestros niños sean, justamente, ¿no? Bien, la que sigue. Bien, esta cuestión de la falta de lugar, de la falta de mirada, de el deber llamar la atención para tener una mirada, tener un rol donde uno pasa a ser un adulto, ¿no? Que tiene que tramitar sus emociones, no desde los carriles que el cuerpo brinda, como es ¿no? El llanto, el enojo, la risa, la rabieta, etcétera, etcétera. Bueno, eso va generando condiciones psicosomáticas, ¿no? Que son un montón de procesos que van desde la diabetes, el asma, la enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera, que están, digamos, ligadas a procesos previos al lenguaje. Entonces, tienen que ver con el sentir, o sea, esto se tramita a nivel de dónde me siento. De dónde me siento es donde me registro y donde me acomodo también es donde me siento, ¿no? A veces uno dice, no, yo no me siento médica, no me siento, yo no me siento docente. Bueno, justamente, no me siento, ¿no? Y otras cuestiones que derivan de estos lugares que se le da a la mujer de imposibilidad, ¿no es cierto? O sea, vos no. Bueno, dan origen a otros procesos neuróticos como son la histeria, ¿no es cierto? La ansiedad, la autoagresión, que es algo que vemos ahora también en muchísimas personas jóvenes, ¿no? Esta cuestión de muchas veces tramitar el enojo o la bronca con la autoagresión y, bueno, por supuesto, un tono de estrés permanente y de disconfort también, ¿no? La que sigue. Bueno, esto da, esta falta de lugar y esta falta de consideración que viene primero desde el lugar que nos arroja la sociedad, que nos deja la sociedad, el que tomamos, porque es el que parecería que es el único que podemos tener, y el que desarrollamos es entonces el que termina con enfermedades asociadas a la falta de autocuidado. Sigamos adelante. Por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual. En este caso hablamos de la sífilis, del HIV. Por ejemplo, en el caso de la sífilis y el HIV, hay un gran crecimiento ya hace décadas, sobre todo el tema de la sífilis, cuando se bajó el uso de preservativo porque aparecieron las pastillas anticonceptivas, ¿no es cierto? Y entonces ya el uso del preservativo que, digamos, en los 60, en los 70 era con la cuestión del embarazo y que nos servía también, por supuesto, para protección de las infecciones de transmisión sexual, dejó de usarse. Pero también hay una epidemia de sífilis que tiene, ya le digo, décadas, que atraviesa a todos los estratos, a toda la sociedad, porque inclusive, ¿no? Cuando las mujeres mayores muchas veces enviudan o dejan de menstruar, por ejemplo, o porque, bueno, hoy por supuesto que la vida de la mujer ya no es como en la época de mi abuela, que a los 40, 50 la mujer, porque de esto venía de que las mujeres se morían, ¿no? O sea,
En la antigüedad de cada embarazo, la mitad de las mujeres se morían solamente por el hecho de estar embarazadas. O sea que llegar a los 40, a los 50, a los 60 realmente era un triunfo. Pero una vez que la mujer, por la modernidad, pudo desprenderse de esto, obviamente en estas edades también es sexualmente activa y entonces aparecen estas cuestiones, sobre todo de la sífilis y del HIV, porque justamente en esa, entre comillas, liberación que experimenta, no viene acompañada de negociar, cuidarse, cuidar al otro y cuidarse, ¿no? Pensar que tiene que hablar también de usar preservativo y tiene que negociar en esto con esos hombres que en general justamente no son de cuidarse de esta manera, y a veces llegan el cuento de algunas situaciones donde el varón sí quiere usarlo y la mujer le reprocha que piensa que es, que por qué va a usar preservativo, ¿no? O sea, desgraciadamente la cuestión del cuidado queda ligada a la percepción de la persona, de si esta persona, porque es así o asá, es buena o mala, y si yo tengo relaciones y estamos bien, necesariamente es buena, y si es buena no tiene nada de esto, ¿no? O sea, no hemos logrado entender que no nos cuidamos de las personas, sino de virus o de bacterias o de hongos, ¿no? Qué grande, mi amor. Bien, las hepatitis virales, ¿eh? Recordemos que la hepatitis B y la hepatitis C también se transmiten por vía sexual y que muchas veces están presentes y no se hace diagnóstico por el prejuicio de los doctores, ¿no? Que creen que las mujeres o los varones de determinada edad no pueden tener estas infecciones. Bien, el HPV, muy importante el HPV porque ocasiona cáncer de cuello uterino y también cáncer de recto y cáncer de pene. Entonces, muchos varones y mujeres trans que tienen relaciones anales también pueden tener HPV, y justamente el estudio que se hace para seguimiento en esta situación es el Papa Nicolau, ¿eh? O sea, de la misma manera que hacemos un Papa Nicolau, una toma de muestra en lo que es el cervix de la vagina, también se hace tomando muestras de células de las lesiones anales, ¿eh? Y en este caso ha aumentado la aparición. Por supuesto, cuando empezó la campaña de vacunación con la inclusión de la vacuna para el HPV, que afortunadamente se incluyó a las personas con pene, ¿no? Entonces, de esta forma se pudo cubrir mucho más el espectro, porque si no parecía que solo las que tenían vagina podían tener HPV y podían tener estas situaciones que son muy graves. Bueno, hemos visto en esa generación bajar por ahí la presencia de estas lesiones, pero en todos los demás, desgraciadamente no. Sigue siendo una de las primeras causas de muerte por cáncer en las mujeres y también, claro, niños y niñas de 11 años. Pero ustedes saben que con estos gobiernos, caso Macri, caso esta gente que está hoy, desgraciadamente no sabemos si vamos a continuar con esta política de vacunas que tiene realmente una traducción en lo que después vamos a ver en la población, ¿no? Bueno, y las tricomonas, las queridas tricomonas, que son un parásito unicelular, que son esas que dan un olor a flujo horrible, que vos cuando las tenés decís, chau, me pudrí. Me agarró la famosa pudrición. Sí, porque, ¿no? ¿Se acuerdan que antes en el campo decía la pudrición? Te agarraste la pudrición. Y tiene que ver con la tricomona, que los que tienen pene por ahí no tienen tantos síntomas, entonces pasa desapercibida. Ojo que también a veces está en la boca, entonces por ahí cuando sentimos que hay gente que tiene mucho olor, aliento feo, también puede ser por esto.
y hay que hacer un tratamiento antibiótico para la pareja o las parejas sexuales para poder cortar, ¿no es cierto?, la cadena. Obviamente hay muchísimas más infecciones de transmisión sexual. Me encantaría poder profundizar con ustedes un poquito sobre los cuadros que tenemos, más que nada con la cuestión de la sífilis y el HIV, pero bueno, ya estamos recontra fuera de tiempo, así que pasemos a las 2 o 3 últimas, y bueno, si tienen ganas, compartiríamos muy bien, compartiríamos un poemita que hice en algún momento que se llamaba Lo bueno y lo malo de ser mujer. Dale. La que sigue, ahí está. Bien, obviamente el embarazo no deseado, como parte también de las situaciones que podemos vivir por falta de autocuidado. ¿Qué más? ¿Qué más? Un poquito más. El cáncer, venía el cáncer de mama, el cáncer de cuello de útero, el cáncer de pulmón, que era un cáncer que en la mujer no aparecía con tanta presencia como en el masculino, pero sin embargo, el hábito de fumar que empezamos a tomar las mujeres ya hace décadas, empezó a reflejar un aumento en el cáncer de pulmón en las mujeres y también el cáncer de colon, que tiene que ver con la alimentación que tenemos. Seguimos. Bueno, obviamente los traumatismos, ¿no? Los dolores crónicos, la fibromialgia. Sigamos. Y bueno, por supuesto, la pérdida de autoestima y las relaciones víctimas de violencia, ¿no? Esto es como una de las cosas más trascendentes en relación al patriarcado, que en nuestra crianza, porque a veces inclusive la madre percibe que acompaña a su hija y todo, pero no lo hace desde el afecto. Y si nosotros ahondamos, vamos a ver que esa madre tampoco tuvo una relación de afecto. Entonces, obviamente, no sabe cómo llevarla, ¿no? Seguí un poquito más y ya nos vamos. Bien. Lo que yo quería decir acá es, entonces, que las condiciones, tanto psicosomáticas como las que tienen que ver con esta percepción, digamos, de un lugar de menor relevancia, que es el lugar que debe aceptar siempre lo peor, etcétera, etcétera, pueden objetivarse y tramitarse para romper la forma en la que nos sentimos, perdón, y nos sentimos. Dónde nos ponemos y dónde estamos en relación al resto. O sea, la autovaloración, el sentimiento de pertenencia y más que nada la satisfacción. Bueno, y lo último, bueno, lo que decíamos recién, perdón, y la última. Bueno, para cerrar esta primer parte, diría entonces que inclusive y pese a nosotras mismas, nos merecemos lo mejor, ser felices. ¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Se fueron todas? Sí, acá estamos. Muchas gracias. Sí, yo estoy aplaudiendo. Sí, Muchísimas gracias. muchísimas gracias. Bueno, ¿se podrá escuchar el poema o no? Sí, sí, Sí. claro, Ah, claro. bueno, escuchamos el poema y nos vamos. Sí. Chicas, las quiero mucho, realmente muchísimas gracias por estar. La semana que viene seguimos un poquito más. Obviamente está plagado de faltas, de errores y de limitaciones, pero bueno, es un humilde aporte que no pretende ser más que eso. Ojalá sirva para algún puntapié de algo, ¿no? O que el puntapié me lo den a mí, pero No. bueno.
No, Eh, muchísimas gracias, muchísimas todo, gracias. todo realmente desde el respeto y el reconocimiento de cada una de nosotras y nosotres. ¿Pueden compartir las filminas también como para hacernos un repaso? Está grabado, sí, por está supuesto. grabado, sí. Ah, listo, gracias. Por supuesto. Bueno, Muchísimas escuchemos el gracias. poema, ¿les Sí, parece? Sí, Esto me sí. habían, las locas, yo tuve el honor también de pertenecer a Las Locas como tu madre, y venía el Día de la Mujer, el famoso Día de la Mujer, y dice, bueno, hagamos un poema. No, que la gente dijera que era lo bueno y lo malo de ser mujer, ¿no? Y bueno, y ahí siempre aparece la típica boludez de mear parada, sentada, y yo qué sé. Y yo dije, no, vamos un poquito más atrás, y se me hizo un poquito largo, pero me parece que es un lindo recorrido. ahora en cualquier momento viene. Si no lo puedo leer, digo, si no lo puedo leer, ¿eh? Gabriela, y además bailás. La verdad que me encanta bailar, me parece una de las cosas más hermosas. ¿Lo podrás leer vos? Porque el Dale, audio no lo tengo. Sí, dale. No lo por tengo favor, descargado por favor. Gracias, Gaby. como para compartirlo. Y no tengo abierto el Fantástico, WhatsApp web tampoco. no hay ningún problema. Dale, Dice así, Leli. Bien. ¿cómo definir lo indefinible? Recorrer tediosamente el ser el todo y la nada. Hablar de lo que no tiene palabras y de lo que se las puso a todo. Aquella que nos nombra antes de ser y nos condiciona a ser como a ella misma sin saber. La que parece conocer los secretos que solo se dicen en su oído, que los susurra como un encanto incomprensible, indescifrable. Una llave, una puerta, un pasillo, una cuna, un libro abierto, una cama salvaje, un lecho de muerte, un mensaje. La tierra fértil que aporta la esencia misma sobre la que la simiente hiere y trazará la vida, ni más ni menos que la tierra y la semilla. Inconsciente de sí misma, pese al poder que la cercena y la pasión que desata, víctima de la ignorancia y la competencia, la mujer avanza. Le llegará el mañana, porque de él es dueña, ama y señora, víctima y esclava. Hermoso. Muy bueno. Bueno, qué dualidad. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias a ustedes. Muy y bueno, ¿eh? Gracias. Genial. Muy bueno. Muchas gracias, ¿eh? Un muchísimas abrazo. gracias. Gracias, Graciela. Sos una capa. Sos Muchas una gracias. genia. Una genia. Bueno, las espero a Sí, todas, ¿eh? sí. El 14 nos Vamos, vemos. vamos. Muchísimas gracias. Mañana todos a la marcha, ¿eh? Todas a la marcha. Totalmente. Gracias a las chicas de Somos en Red también. Gracias, sí, gracias. Gracias. Mujeres Enfocada. trabajadoras y Gracias. valientes. Gracias a todas. Gracias. Este es un laburo. Chicas, y bueno, despedimos a la doctora y muchísimas gracias por todo tu compartir todos tus saberes, y para mí fue amplísimo y muy descriptivo y que nos incluía muy bien.
Y bueno, así que muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Y al resto de las compañeras, Silvia, ¿nos querés saludar a todas? La ¿Yo? Silvia, nuestra Silvia Leu, ¿nos querés saludar a todas? Yo la saludo, ¿cómo no? Y si me bueno, aguantan un nada. minutito después del saludo, les quiero contar algo. Nada, las invitamos a esto, a poder compartir nuestros saberes, aquellas que tengan saberes, hagamos un tallercito. Estos espacios son los únicos que nos van a permitir sobrevivir a este horror que estamos viviendo, y que podemos resistir desde este lugar. Yo pensaba en lo que decía Gabriela, ¿no? Ella lo llamaba felicidad. Yo creo que vienen por nuestro bienestar también. Y creo que una resistencia es, bueno, reunirnos y además de pensar, pasarla bien. Bueno, nada, las esperamos porque somos poquitas las que trabajamos, es muy duro. Hoy quiero contarles que hubo un problema con la compañera que iba a abrir este taller, y lo cuento porque nos baja un poco a territorio, ¿no? Estábamos todas muy tranquilitas porque ya estaba contactada la compañera con Gabriela Piovano y ya tenía el material y demás, y le hackearon el teléfono y quedó fuera de circulación. Con lo cual, a las 6 de la tarde, bueno, salió el comité de emergencia y todas las que nos autopercibimos bomberos, sobre todo Beatriz Souto, logramos que esto salga, pero la verdad es que es duro, trabajamos mucho y necesitamos del compromiso, de la asistencia de ustedes, del compromiso de hacer talleres y de si alguna quiere abrir Zoom o sabe hacer flyer y demás, este equipo las necesita. Bueno, nada, un abrazo enorme a todas y gracias por este espacio. Sí, muchas gracias a todas, porque ya saben que si no, no hubiéramos charlado, si no estábamos todas. Lo que les quería comentar, casi todas deben saber que estamos pidiendo una colaboración, que hasta este momento Somos en Red se mantuvo de otra forma, pero ahora necesitamos cierto dinerito para pagar la plataforma de Zoom. Así que bueno, estamos pidiendo un cafecito y aquí les mandé por el WhatsApp la explicación de para qué lo necesitamos y también el link para aportar. El cafecito sale 500 pesos, así que bueno, la que puede, puede y la que no puede, no puede. Y si quieren comprar 2 o 3 cafecitos está muy bien, pero si no quieren comprar ninguno también está muy bien y seguimos estando acá para el mismo trabajo. Así que bueno, les dejo los links en el WhatsApp y bueno, nos vemos en los talleres siguientes. La doctora está nuevamente el jueves que viene, entonces. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias a ustedes, mucho cariños. Gracias. Abrazos. Gracias, Nadia también, especialmente Adiós, Nadia. gracias. A Nadia también, gracias. Especialmente. Gracias. Abrazo a todos. Gracias. Gracias.